Hola, ¿qué tal? Excelente día. En este tutorial terminamos con las funciones del bloque de matemáticas. Y para cerrar, te presentaré una función muy útil para los temas de estadística y un par de funciones que te ayudarán con las tareas de primaria de conversión de sistemas numéricos romano y arábigo. Así que si conoces a alguien con niños en primaria, recomiéndale este tutorial que le ahorrará bastantes dolores de cabeza. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos un par de funciones para generar números aleatorios entre 0 y 1. Y vimos cómo generar números más grandes a partir de esos números decimales. También vimos otra función muy poderosa de generación de números aleatorios dentro de un rango de valores que nosotros definimos. En ese último tutorial del grupo de funciones matemáticas estaremos viendo 3 funciones para cerrar el bloque. Como has visto en los ejercicios que hemos venido realizando, hemos utilizado y combinado varias funciones que hemos visto y esto nos ha permitido llegar a soluciones más poderosas. Si has realizado los ejercicios desde que iniciamos con los primeros tutoriales, puedo apostar que hayas tenido un muy buen progreso en tus hojas de trabajo y seguro alrededor de ti ya lo está notando. Así que, felicidades por tu progreso. Dicho lo anterior, iniciamos con la primera función. Es la función fact. Esta función tiene el mismo nombre en español y en inglés. Esta función nos permite obtener el factorial de un número dado por medio de su único parámetro, ya sea que lo pongamos como valor numérico o como dirección de una celda que contenga el valor numérico. Esta función tiene múltiples usos en probabilidad y estadística. De nuevo, no entraremos en detalles matemáticos, dado que no es el alcance de estos tutoriales. Pero lo que sí es parte del alcance es explicarte el uso de la función factorial dentro de Excel. Vamos a una celda y colocamos los encabezados número y factorial. Y debajo colocamos algunos números y colocamos la función factorial. El valor o parámetro en este caso será la dirección de la celda del primer número. Ejecutamos y obtenemos su factorial. Extendemos esta fórmula con la función de autorrellenado y ahora ya tenemos el factorial de cada uno de los números hasta el 15. Observa el increíble crecimiento que genera esta función. Esto me recuerda un poco la historia del ajedrez. Si recuerdas en el tutorial anterior, te comenté que en la medida de lo posible utilices celdas con valores como parámetros, para evitar tener que regresar a modificar manualmente tus fórmulas. En este caso, si tuviera que cambiar valores fijos dentro de las fórmulas, son pocas fórmulas las que habrá que corregir. Pero cuando trabajas con miles de renglones en tu hoja de trabajo, se vuelve tremendamente complicado estar haciendo cambios manualmente en tus fórmulas. También te recomiendo tener la precaución de utilizar direcciones de celdas relativas o absolutas según sea el caso, para evitar el retrabajo posteriormente. La siguiente función que veremos seguramente te hará recordar los tiempos de la escuela primaria, donde tienes que convertir del sistema numérico arábigo a números romanos. Creo que de haber conocido esta función de Excel en ese entonces, nos hubiera ahorrado la mitad de los dolores de cabeza a más de uno. La función que nos hubiera ahorrado esta mitad de trabajo, o que todavía se lo podría ahorrar a papás o mamás que tienen niños en primaria, es la función Roman o número romano. Esta función nos permite convertir del sistema numérico que nosotros usamos o arábigo al sistema numérico romano. El único parámetro de esta función es un valor numérico o una dirección de celda con un valor numérico. Hagamos algunos ejemplos del uso de esta función. Colocamos los encabezados número, número romano y debajo colocamos algunos números. Y en la siguiente celda colocamos la función Roman o número punto romano. Y como parámetro vamos a colocar la dirección de la celda del primer número que acabamos de colocar. Ejecutamos y listo.
Ya quedó generado el primer número a número romano. Extendemos la fórmula hacia abajo y ahora ya tenemos los números romanos equivalentes para cada uno de los números. Vamos a probar cambiando algunos de los últimos números a ver qué sucede. Y la tercera y última función que veremos hoy es la función Arabic o número árabe. Y ahora adivina qué hace esta función. Correcto. Es la función que nos hubiera ahorrado la otra mitad de los dolores de cabeza, porque es la función inversa a la función que acabamos de ver. Es decir, esta función convierte los números romanos a números arábigos. Veamos cómo funciona. Colocamos sus encabezados número y número arábigo y vamos a copiar los valores generados por la función anterior y nos servirán de valores de entrada para esta función. Colocamos la función Arabic o número.árabe. Como esta función tiene un solo parámetro también, resulta muy fácil de usar. Solo le indicamos la dirección de la celda del primer número romano que queremos convertir y listo. Ahora podemos ver que nos ha hecho la operación inversa, es decir, ha convertido de número romano a número arábigo. Extendemos esta función al resto de los renglones y listo. Ahora ya tenemos las dos funciones que nos hubieran ahorrado un pequeño dolor de cabeza durante la primaria. Y con esto terminamos el tutorial del día de hoy. Hemos visto las últimas funciones de matemáticas de este bloque. Aclaro, no son todas las funciones de matemáticas que existen en Excel. Hay muchas más. Pero estas funciones que hemos visto son algunas de las que a mí en lo personal me han resultado más útiles. A partir del próximo tutorial empezaremos con otro bloque de funciones muy interesantes y muy poderosas, que nos ayudarán a seguir mejorando nuestras capacidades y nos seguirán permitiendo realizar trabajos cada vez más y más poderosos en Excel. Te lo garantizo. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.